La tertulia. Bueno, pues hoy por lo menos tenemos una tertulia un poco más animada, ¿no? Hasta que, o sea, no era animada cuando... No, nos bueno, tocó a los animada dos. en cuestión de Sí, asistencia. Compónle. No lo tengo que Componle. componer. ¿Por qué componerle? No, qué bueno que ya se dignó el señor sí. a estar aquí. Un gusto estar con ustedes. Señor queridos Pacheco, amigos. ¿cómo le va? Muy bien. Qué bueno, qué gusto saludarte, contento. señor Rodrigo Pacheco. ¿Tú cómo estás de beligerante? Yo hoy no estoy para cosas. Sí, andas como... Se siente, ¿eh? Uno entra a la cabina Y y se hoy... siente El color de tu vestuario el día de el hoy. Tauro. No, El Tauro, sí. Tengo que ir a un traes velorio, Tauro. desgraciadamente. Lo lamento mucho. Sí, no te crees que No está sabía. tan simpático. No es la el elegancia. asunto. No. Desgraciadamente. Pues bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué temas? ¿Qué Muy vamos bien. a tratar el No día sé, de a hoy? ver, que nos diga aquí el señor Pacheco. Hay tantos temas que hablar, mis queridos amigos. 6 meses de la guerra de Ucrania. Pero mira, eso para la tertulia. Algo Bueno. bien. Fuiste a Nueva York, ¿no? Fui a Nueva York. Mejor hablamos de Nueva York. Sí. Sí. ¿Saben qué vi en Nueva York? Bien poquito. Estuviste en Times Square, nada En más Times te vi. Square, exacto. Frente al Central Park estaba mi hotel. Ajá. Estuve en el recinto de Samsung, que está espectacular. Ajá. Los teléfonos que lanzó. Ya presentó en México. Estuviste en la Trump Tower. Pasé enfrente de la Trump Tower en lo que regresaba de una comida que era por ahí cerca, pero básicamente no me moví muy lejos del... Un día fui al Bryant Park, donde está la biblioteca de Nueva York, Sí. y descubrí enfrente otra biblioteca, que es una fundación que está espectacular. Y ya, básicamente. No hubo mucho que contar. Sí, No, la verdad es que sí, no estuvo muy intenso. Sí, chamba es chamba. Chamba, sí. Sí, lo que pasa es que muchos piensan, seguro está en Nueva York. Me acuerdo, Lasky, tu productor, me decía, ve al puente de Brooklyn. O sea, ¿qué Sí, estás claro. ahí? Exacto, claro. Sí, aquí a la Y desde vuelta. ahí te ¿Sabes qué? pasas. Un día me Aquí pasó a la que, vuelta. como es una hora más, terminé el programa de radio y con la novedad de que la agenda empezaba cuando terminé el programa de radio, pues obviamente desayuné, o sea, ya no desayuné, sino hasta la 1 o 2 de la tarde. Digo, no me quejo, siempre es padre ese tipo de coberturas y cosas, pero sí, vi no tanto de Nueva York. Pero les puedo contar porque había ido en septiembre de vacaciones y ahí sí está espectacular. Bueno, sí fue un lugar bien padre que es un nuevo mirador que está junto a la Central Station esta tren La de Gran Central. la Gran Estación Central, sí. muy emblemática y se llama Vanderbilt One. Sí les recomiendo que vayan. Ya ves que es muy común en Estados Unidos, tienes el de, me parece que es Fifth Rock, el del NBC, un mirador ahí. Sí. Luego hay otro que se llama The Edge, que es nuevo, ese había ido en la vacación, que es digamos como una gran terraza que está junto al edificio ese que ahora acabo de olvidar su nombre, donde se suicidaban muchos y se aventaban y entonces lo cerraron, que es una estructura como... Así que es como extraña. Ay, ¿cómo se Ajá, llama? se llama... Que todo el mundo se saca la foto, pero ni siquiera saben la historia arquitectónica Exacto. del Sí, edificio, sí. que es una maravilla. Y cuando yo fui y sigue cerrada porque resulta que la gente se empezó a suicidar desde ahí. Entonces dijeron, no, pues ya la cerramos. Y ahora que me regresaba, ya estaban pensando en que a lo mejor la vuelven a abrir al público. Ok. Pero entonces había ido a The Edge, ¿no? Esa vez, y bueno, al World Trade Center y esas cosas, cuando fui de vacaciones. Y esta vez fuimos como estábamos probando las cámaras de los teléfonos que están espectaculares, fuimos al Vanderbilt One. Está espectacular porque está muy hecho, es en la cima del rascacielos, un rascacielos alto, obvio. Y tiene muchos espejos y cosas y entonces está buenísimo para las fotos del Instagram y esas cosas. Ok. Sí, vale la pena. Ahí sí, en lo Gran recomiendo. Central hay un restaurante que no me acuerdo cómo se llama. Que ahí, por cierto, le dieron el anillo a Patilu. No sé si se acuerdan. No sabía, sí. Está espectacular ese. Bueno, no sé si se lo dieron El ahí anillo. o se lo dieron. Está bonito. Ay, Pacheco. ¿Cómo se llamaba? César Nava, ¿no? César Nava, el compañero presidente que le del dio PAN. además. Que le dio el anillo. Pero no sé si se lo dio en el restaurante, que es el que está espectacular. El anillo de compromiso no lo conozco. Supongo que para los estándares de un político en este país tiene que estar espectacular, o si se lo dio ahí a la mitad, que sería un acto muy romántico, ¿no? Aunque como está la credibilidad de los políticos en México, a lo mejor era de latón. Sí. Dice, oye, no te ofendes si lo mando con un joyero. Si el diamantito es bueno, ¿no? Oye, también, ¿qué otra cosa? Libros que estoy leyendo, que les quiero recomendar, muy buenos. Se llama El Escuadrón, no, de Malcolm Gladwell. ¿no? El de Bomb, se llama... El Escuadrón de los Bombarderos. De los Bombarderos, sí. Qué buen libro. ¿Y lo estás escuchando en audiolibro? No, Te recomiendo ampliamente, porque Malcolm Gladwell es un genio del
podcasting, como se llama, ¿no? De hacer podcast. Es realmente, se llama The Revisionist History, su podcast. Y este es el primer libro que escribe y lanza, porque él es muy famoso. Escribió uno que se llama The Tipping Point, el David contra Goliat, me parece el perro que ladró y no sé qué, pero es muy, muy bueno. Y habla ahí de la historia, si no mal recuerdo, de Lamer, que es un militar estadounidense, que es, digamos, en el que se inspiran para hacer este personaje de... este gran cineasta que es donde se tira la bomba atómica y la va cabalgando, y que es un general locuaz que quiere la guerra nuclear. Y está basado o digamos, documenta ese personaje. Pero te quiero decir algo, Paco, brevemente. Ese libro lo hizo por primera vez pensado en audiolibro. Entonces lo que dice él es, escúchalo. Yo lo tengo también, no lo he podido leer. Es un librazo, ¿eh? Pero ojalá lo pueda escuchar, porque se me hace que debe ser una experiencia interesante y ya nos cuentas. La verdad es que está extraordinario, pero leído está también muy bueno. Es buenísimo él como Es la historia de un hombre de Norden que es un europeo que fabrica la mira de los bombarderos. Y tú no te podrías imaginar de la Segunda Guerra Mundial al día de hoy cuáles eran los problemas. La mira de los bombarderos, pues obviamente era una computadora, pero análoga. ¿De los bombarderos aviones? De los aviones. Okay. Desde el B-17... B-12. Hasta el último, que fue el que tiró la atómica. B-20. Fue el B-12, ¿no? No, fue un más grande, ¿no? Sí, no me acuerdo. Sí, un B-52 se me hace, ¿no? Ahorita les digo. Bueno, Enola... Ay, Dios, hoy sí ando No, Enola Gay es como se llamaba la bomba. La bomba, que era el nombre de la mamá de uno de los pilotos. Que uno era Enola Gay y el otro era Big Boy. Big o Boy. Fat La Boy, otra. ¿no? Fat Boy. Ah, claro. Sí, Fat Boy. Sí. Y sí, bueno, ahorita era una cápsula de Wikipedia, pero la realidad es que ellos te empiezan a decir exactamente cuál es la cantidad de problemas que tenían. Esta mira era un asunto súper secreto de los Estados Unidos, y además de todo tenían la orden de que si los capturaban la tenían que destruir. Traían también un dispositivo para destruirla y no la podían ver más que el bombardero. Sí, tienes razón. Enola Gay es el nombre del avión, que es un Boeing B-29. ¿Y la bomba? La bomba es Little Boy, la que cayó sobre Hiroshima. Y Big Boy, la que... Y Fatman es la otra, ¿no? Ahorita te digo. No, pues estamos ahí muy mal. Sí. Pero la realidad es que no tienes una idea qué interesante está. Un B-29, perdón. B-29, sí. Exactamente. La verdad es que, o sea, está muy interesante porque al día de hoy tú no te puedes imaginar que un avión, un bombardero, un caza norteamericano tenga ningún problema para encontrar un objetivo. Claro. Y además de todo hacer un tiro muy limpio, a veces incluso sin daños a civiles. Pero en aquel entonces era muy difícil. Las dejaban casi caer, ¿no? Porque las dejaban caer, tenían esta mira, pero la mira solamente funcionaba en el caso de que volaras a una cierta altura, abajo de los 10,000 pies. Okay. Y además que no hubiera nubes. Entonces, pues era prácticamente imposible porque tenías baterías antiaéreas. Entonces, ahorita les cuento un poquito de las vicisitudes que tuvieron que resolver ahí el escuadrón de los bombarderos, precisamente, que era un grupo de pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana que estaban en las islas del Pacífico. Estábamos platicando también de este libro del Clan de los Bombarderos, que, como le digo, se trata un poquito del asunto de la mira Norden, y mientras podían resolver, que tiene una resolución muy interesante también lo de la mira, mientras lo resolvían, desarrollaron también, y como lo decía Rodrigo Pacheco en los sótanos de Harvard, el napalm, que elemento incendiario que era verdaderamente nocivo. Terrible. Y pues bueno, desarrollaron además varias cosas, porque esto era también un joint venture con los ingleses, ¿no? Entonces desarrollaron un elemento que tenía una especie de viscosidad muy importante, que se pegaba a las paredes, que se pegaba a los techos y a las personas, por supuesto. Sí, deshacía todo. Y que en menos de 6 minutos había desatado un incendio incontrolable, y eso es lo que tenían. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Para poder desarrollar y para poder ver la efectividad, construyeron exactamente con los mismos materiales, con las mismas tejas, exactamente una aldea japonesa, pero una aldea grande. También lo hicieron con una aldea, con unos edificios que pudieran estar en Alemania, para probar la efectividad. Fue de verdad impresionante el desarrollo. Hay dos datos curiosos. Uno, que originalmente no iba a ser Nagasaki. Su objetivo primario era una ciudad que se llamaba Kokura. Pero como estaba muy nublado, se salvó Kokura y fueron a Nagasaki. Se desvió el avión. Esa es una. Y el otro dato, nada más que
El primer reactor, había un tipo que se llama Lazard, que ahorita les contaba la historia de él, y con Enrico Fermi logran que les financien el primer experimento para ver la división del átomo y con un contador Geiger ahí lo medían. ¿Y sabes dónde estaba ese pues, principio de reactor nuclear? En la Universidad de Chicago. Y entonces cuentan que cuando pues ya habían hecho sus cálculos, pero dicen, bueno, siempre existía la posibilidad de que todo volara y que adiós Chicago, ¿no? Entonces me sorprende mucho porque en estos tiempos, por supuesto, no podrías correr el riesgo de vamos a ver si se divide el átomo y si no explota la mitad de Chicago. Y está en la Universidad de Chicago, o abajo de más. Exacto. Porque en algún punto cuando prueban la bomba atómica después en el desierto de Nevada, no saben, dicen, pues en una de esas se prende toda la atmósfera de la Tierra. Imagínate lo tenían medio calculado, ¿no? Sí, pero la irresponsabilidad, pues no lo sabes. Sí. Lo mismo pasó con el gran acelerador de hadrones que está, que además de todo es de un tamaño impresionante, que abarca desde Francia hasta Suiza, y no sabían exactamente qué es lo que iba a pasar. Sí. Entonces... Sí. Y ahora, ¿saben qué les recomiendo? Hay un tipo que se llama Carlin, que tiene un podcast que se llama The Hardcore History. Tipo loco, no es historiador, pero es muy bueno. Haz de cuenta, Elon Musk y así, todo el mundo lo recomienda. Y yo nunca lo había pensado, pero hay un momento en donde Estados Unidos, pues ya en 1945 tienen la bomba atómica, ya la tienen, y hasta el 48-49 los soviéticos les roban los secretos de la bomba atómica y desarrollan su propia bomba atómica, en paralelo a los británicos que los estadounidenses le hicieron fuchi, ¿no? Y no los dejaban tener su bomba atómica. Y esos 4 años era Harry Truman, que llegó porque se murió Franklin Delano Roosevelt, o sea, no estaba preparado, era muy despreciado, digamos, como presidente, porque decían que era un granjero ahí perdido, pero durante 4 años, cada que Stalin decía, ay, no, pues voy a controlar Europa del Este, cuando se dividió después de la Segunda Guerra Mundial, le dice a Estados Unidos, momento, te tiro la bomba, ¿eh? Y entonces Stalin decía, no, ya todos tranquilos, hasta que un día Stalin dice, sí, y prueba, digamos, la voluntad de los estadounidenses porque bloquea a Alemania. Ya ves que Alemania Occidental, Berlín, perdón, era de los aliados. Uh-huh. Se habían quedado de esa mitad, pero estaba rodeado, digamos, de todo el control soviético. Y entonces, por ahí de 1947, si no mal me equivoco, Stalin dice, pues voy a bloquear. Y Estados Unidos le dice, pues te tiro la bomba. Y le dijo, pues tírala. Y no la tiró. Uh-huh. Y entonces... Porque Rusia ya tenía. No, en ese entonces todavía no tenía. Y entonces Stalin, lo que dicen, pues en póker le dijo, pues tira tus cartas. Y no la tiró a Estados Unidos, ¿no? Pero es un momento bien interesante porque es la primera vez en la historia de la humanidad en donde un país, y el resto no, tiene la capacidad de desaparecer una ciudad de un momento a otro. ¿Y qué haces? O sea, ¿cómo no tiró más bombas? Sobre todo porque ya estaba la configuración de la Guerra Fría. No puedes estar tirando bombas a diestra y siniestra, ¿sabes qué es lo que pasa? O sea, ahí te das cuenta de cómo se toman las decisiones en las guerras. Y creo que es algo que también aplica a la guerra en Ucrania. Cuentan ahí cómo hubo un diferendo muy importante si había que bombardear de forma desmesurada las ciudades o no. O sea, sin importar que murieran civiles. Porque había una discusión importante que tenían que bombardear una especie quirúrgica para aquella época, por supuesto. Uh-huh. Pero las fábricas fundamentales, o sea, por ejemplo, en donde se fabricaban los valeros que le dan rotación a los motores, exacto. ¿no? Y que además de todo, nada más, primero en una fábrica se fabricaban las pelotitas de acero y en otra ya se armaban. Entonces decían, bueno, si nosotros acabamos con esta fábrica, vamos a acabar con ellos, no van a poder seguir. Y después había alguien que decía, no, es que lo que tenemos que hacer es devastar sus ciudades para que el ánimo decaiga. Y la realidad de las cosas es que no decaye. Londres lo bombardearon, lo hicieron pedazos, y la realidad de las cosas es que enchiló, por así decirlo, más a la gente. Pero imagínate la irresponsabilidad que tenía. ¿no? Y a los alemanes, hay un gran documental que lo pueden encontrar ahorita en YouTube, digo, a los que son intensos como nosotros, que se llama Fog of War, y es de McNamara. McNamara fue el secretario de Estado en tiempos de Kennedy, pero él era un graduado de Harvard muy listo, y le dicen, necesitamos a alguien que calcule la eficiencia para ver cómo arrasamos mejor las ciudades alemanas. Entonces llega McNamara y hace ese cálculo, y te lo cuenta, si lo encuentran ahorita en YouTube, se llama The Fog of War, está buenísimo, y dice, pues básicamente éramos unos asesinos. Hacíamos el mayor cálculo para ver cómo matábamos más civiles en los bombardeos a la Alemania nazi, ¿no? En esto que mencionas digamos, el cálculo de la guerra era directamente matar civiles. Sí, era realmente una salvajada. Después la famosa mina Norden, que además de todo, siempre ha habido, como cuando estás en un tiempo de guerra, esa discusión entre los civiles que desarrollan tecnología y los militares. Y siempre está la tentación de los militares de meter a la cárcel al que lo hace, ¿no? Porque no quiere compartir totalmente sus conocimientos. ¿No? Y Norden, además de todo, le valía un cacahuate.
Y él desarrollaba esta mira y de repente le daba por irse a Europa. Y le decían, es que usted no se puede ir a Europa. ¿Cómo que no? ¿En qué contexto? Voy a ver a mi familia. O sea, y la verdad es que es una gran historia y después la forma en que lo desarrollan. Porque era... O sea, hoy en día tienes una computadora con referencia satelital y sabes verdaderamente casi con centímetros en dónde cae. ¿Dónde cae? ¿No? Y por cierto, la patente de la bomba la tenía Leo Lizard, que es un poco la misma historia de lo que estás contando. En que se la robó a Einstein. No, la patente era de él. Okay. Más bien Einstein dio la carta a Delano Roosevelt para que fabricaran para que el presidente de Estados Unidos dijera, sí, vamos a hacer la bomba. Porque antes no lo pelaban mucho, decían, pues, científicos, ni el átomo, ¿qué? Y entonces no entendía muy bien Franklin Delano Roosevelt cuando le explicaron lo de la bomba. Entonces tuvo que hacer la carta de Einstein, ya con esa recomendación, que dijo, no, sí, vamos a echarle ganas. Y así fue que Estados Unidos ganó la carrera nuclear, porque si no, imagínate, Hitler, aunque ya estaba en las últimas, en 1944, la segunda mitad y 45, con la bomba atómica se hubiera acabado París, se hubiera acabado Europa, Reino Unido. Y él no hubiera tenido además de todo ningún empacho en haberlo utilizado, incluso en los Estados Unidos, porque ese era su objetivo. En Alemania, yo te diría, porque conociendo a Hitler, o sea, digamos, viendo, es que ahora también, digamos, muchos contenidos de la Segunda Guerra, pero hay un punto en donde dice, son unos cobardes los alemanes cuando ya están los aliados avanzando sobre el territorio alemán. No dudo que les hubiera tirado una bomba atómica a Dresden o a algún lugar. Desde diciendo, son unos cobardes los alemanes desde su búnker. Y fíjate, además de todo lo que aprendieron, cuando Eisenhower, que además de todo es uno de los generales más destacados de la guerra, es presidente de los Estados Unidos, dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si llegan a desembarcar en Estados Unidos? Porque obviamente no había tanto temor de los aviones porque tenías un problema grave de que podían llegar, ¿no? Tenías un problema muy grave. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran podido desembarcar? ¿No? Si hubieran tenido una tecnología para a través de un submarino poder traer tanques a Estados Unidos. Hubiéramos estado indefensos porque no hubiéramos podido llegar a muchas costas. Y por eso él construye la I-10 y la I-59, que son un eje que cruza de Canadá a la frontera con México. Y la I-10 cruza de los Cayos de la Florida hasta San Diego. Y se llaman I-10, 11, 12. El otro yo no sabía eso, por cómo cruzan. O sea, están por los paralelos. Y las otras, ¿no? Entonces es muy interesante porque eso fue una obra de Eisenhower. Aunque yo creo que si los hubieran invadido los estadounidenses, tienen tantas armas siempre y son muy dados a salir y defender con sus rifles y cosas. Sí, pero creo que la división de los Panzers era tremendamente efectiva, ¿no? En la guerra cuerpo a cuerpo era muy efectiva, entonces sí hubieran tenido un problema. Pero bueno, creo que ya nos tenemos que ir. Como siempre. La verdad es que estábamos muy a gusto. Manu viene muy ad hoc de los temas militares. Por eso salió el tema. Dice una señora que estás como regañado. No, para nada. Estoy escuchando, al contrario. Estoy aprendiendo. Ay, no sea payas. Bueno, señoras, señores, que pasen un extraordinario fin de semana, que descanse. Hoy, pues, por supuesto, mi pésame a mi querido Emilio Lávarri, que se murió su papá, a quien quería mucho y a él también lo quiero mucho y ahorita lo vamos a acompañar. Las 2 de la tarde con 58. Gracias a Dios.